Bueno, buenas tardes. No sé si se oye muy bien o no. Buenas tardes. Gracias a todas y todos por asistir a estas jornadas y gracias también a la Fundación Jesús Pereda por tener en cuenta por tenernos en cuenta la participación de Amical Mauthausen en estas jornadas. Bueno, yo voy a hablar sobre el proyecto Stolperstein Barcelona. Un proyecto novedoso, un proyecto piloto de hace un par de años, que ya está en marcha, será el tercer año que se lleva a cabo. Y la primera cosa que voy a hacer es explicar un poco lo que es una Stolperstein. Más o menos todo el mundo sabe lo que es, pero voy a poner un poco en estado de la cuestión sobre las Stolperstein en general. La Stolperstein es una palabra alemana. Yo no sé alemán, pero Stolperstein es aquellas palabras que son conjugadas, que son con doble sentido, que significa piedra del tropiezo. Se ponen una piedra del tropiezo en el camino. Bien, por lo tanto podemos llamar una piedra para tropezar, pero también lo que es más importante por su significado y por la manera que se colocan, todo el significado que tiene, es la piedra del recuerdo. Bien, esta palabra es un proyecto, este proyecto Stolperstein es un proyecto que surgió hace unas décadas en Alemania a través de un artista alemán, el artista Günther Demnig, y el propósito de estos pequeños monumentos, pues son pequeños monumentos, es conmemorar el destino de los seres humanos que fueron deportados o asesinados por el nacionalsocialismo. Las Stolperstein son cubos de 10 por 10 por 10, en el cual, en la parte superior llevan incrustadas una placa de latón de 10 por 10 y en donde se encuentran grabados los datos principales, esenciales de la persona a la cual se la quiere recordar. Cada una de las Stolperstein es un trabajo artesanal del artista de Demnig, y lo hacen en la Fundación Demnig en Alemania. Las Stolperstein son colocadas en las aceras, a ras del suelo, quedando su superficie, esta placa metálica de latón que queda encima del cubo, que tiene unos milímetros que sobresale sobre la acera, en la cual puede determinar y puede ocasionar un pequeño tropezón a las personas que circulan, que andan por esa calle. Lo que se pretende es que el caminante, evidentemente, claro, cuando uno tropieza con algo, ¿con qué ha tropezado? Es que mire, y entonces en aquel momento lea lo que ponga en la placa. También que esta inclinación, sobre todo en algunos colectivos, como podría ser el colectivo judío, sería el leer, recordar, y recordemos una cosa, que en la Torá, lo que es el colectivo, no hay ninguna persona que muera si se la recuerda. Por lo tanto, tiene unos conceptos, no simplemente del recuerdo, sino que en algunos casos también es llevar a la vida a estas personas que fueron asesinadas y que no han sido recordadas, y que la mayoría no son recordadas porque son personas que se desconocen, muchas de ellas, alguna parte importante. Por lo tanto, lo que se pretende sobre todo es que no caiga en el olvido la barbarie de las acciones cometidas en nombre de la ideología nazi. Bien, las Stolperstein son estas placas, estas piedras que se colocan delante de lo que fue el último domicilio voluntario de la víctima. Hay ocasiones en que no es posible ponerlo delante de la última vivienda voluntaria. ¿Por qué motivo? Primero, porque a veces se desconoce. Otras, porque ha habido cambios urbanísticos. Otras, porque nos encontramos, tanto aquí en España como por ejemplo en toda Europa, que la destrucción de la guerra, han desaparecido calles, han desaparecido edificios, hay nuevas construcciones, en algunos casos hay avenidas, etcétera, etcétera. Normalmente, cuando se conoce la última vivienda, se pone con todos los datos: aquí vivió fulano, fecha de nacimiento, el exilio, dónde fue deportado, si sobrevivió o dónde fue asesinado. En el caso que no conozcamos exactamente el lugar, se pone en Ávila vivió, en Barcelona vivió, y entonces se busca un lugar adecuado, que ya buscamos el lugar adecuado, y no se pone en un lugar cualquiera, sino que tenga una relación con la persona, que no sea un sitio cualquiera.
Por ejemplo, el último que hemos hecho este año de Secundina Barceló, en Barcelona, no teníamos. La condición de mujer muchas veces también ayuda a no tener, porque había vivido con su compañero en casa de su, teóricamente, suegra. Bueno, todas estas situaciones no se conocía, pero sí sabíamos dónde había trabajado Secundina. Y entonces se le puso delante de la fábrica donde había trabajado. Consenso, en este caso no había familia, porque ha desaparecido toda la familia, pero con diversas organizaciones y asociaciones de memoria, con el Ayuntamiento de Barcelona, pues se consensuó que tenía de ser en este lugar preciso donde había estado yendo a trabajar desde que tenía 13 o 14 años hasta que partió al exilio. Bien, actualmente en Europa hay colocadas, en el mes de mayo se colocaron, era el número ya 100.000, por tanto hay más de 100.000 de Stolperstein colocadas en toda Europa, contando las que hay en la geografía, en los diferentes puntos de la geografía española. Generalmente las Stolperstein aquí en España depende también de la comunidad autónoma. No es lo mismo el País Valenciano, que por ejemplo en Cataluña o en algunos otros lugares, ¿no? Normalmente lo que se hace es pedir al ayuntamiento, por parte de una asociación, por parte de la familia, es pedir, y sobre todo estoy hablando en el caso de Cataluña, en algún sitio más, es pedir al ayuntamiento que convoque un pleno y que en el pleno se admita y se apruebe la colocación de esta Stolperstein. Una vez que se ha aprobado, si se aprueba, normalmente sí, pues al menos en Cataluña se envía a la Generalitat, al Memorial Democràtic, y desde aquí se hace el encargo a la Fundación Deming. Bien, en algunos sitios, en otros sitios lo paga normalmente el Memorial Democràtic, en algunos sitios lo pagan las familias, el coste son unos 125-150 euros, y bueno, se encarga y al cabo de un tiempo se hace manualmente, artesanalmente, se recibe y se coloca. En muchas ocasiones, ahora actualmente, como que Deming ya es una persona que tiene una cierta edad, antes siempre las ponía él, actualmente ya no viene a ponerlas, no solo en algunos casos. Bien, pero esto estamos hablando en plan general, pero Barcelona es distinto. Barcelona, aparte que es muy compleja, la cuestión de los deportados, porque no son 50, no son 500, no son 400, como en grandes ciudades de España, puede ser Madrid o en alguna otra, sino que en el último censo que tenemos ya superamos los 1.300. Y hemos de tener en cuenta que son personas nacidas y algunas que su residencia fue en Barcelona. Y hemos de tener en cuenta todas las grandes migraciones del resto de España que vinieron desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, durante el X hasta el XX, XXII, etcétera, etcétera, después el XXIX, después durante el 30 y algunos que se establecieron en Barcelona una vez que inició la Guerra de España. A la medida que iban cayendo los frentes, vinieron muchos refugiados. Las familias, y hemos de tener en cuenta, son familias que son residentes y que todavía descendientes de ellos viven en Barcelona. Por lo tanto, la idiosincrasia de Barcelona es un poco diferente a otros sitios. Es mucho más complicado, pero es igual. Nosotros seguimos nuestro trabajo y hacemos nuestro trabajo. Tenemos más de 1.300 deportados censados de Barcelona. Bien, pero el proyecto, y es lo que interesa y lo que vengo a explicar, es un proyecto diferente. El proyecto de Barcelona, Stolperstein Barcelona, es diferente al resto. ¿Y por qué es diferente? En Barcelona no había ninguna Stolperstein hasta el año 2022. Hubo mucho debate, si se querían poner, si no se querían poner, jugaban cuestiones políticas, cuestiones, etcétera, etcétera, de partidos, etcétera. Bueno, hasta que llegó en el año 2021, en el cual en la alcaldía municipal anterior, pues bueno, se convocó por parte de la Concejalía de Memoria Democrática a Amical de Mauthausen para tratar el proyecto de las Stolperstein, el proyecto Stolperstein Barcelona, pero con una variante, y que era un tema totalmente diferente de lo que se había hecho o lo que se hace normalmente. Yo no quiero decir que en algunos sitios no se hagan cosas, pero era un proyecto totalmente diferente. Y era un proyecto en el cual también he de decir que también participaron de una manera no tan activa, porque son menos personas, viven fuera de Barcelona, y para coordinarnos y tal, el Amical de Ravensbrück. Y bueno, el que es un proyecto impulsado
por esto. Este proyecto se convirtió, y fue primero un proyecto piloto de un año, ahora ya es el segundo año y durará varios años más, que aparte lo blindamos a través del Consorcio de Educación de Barcelona, en el cual participa la Generalitat y participa el Ayuntamiento, por si habían cambios políticos, para que fuera una convocatoria de programas unificados para los centros educativos y no pudieran decir que era una cuestión política. Ha habido algún cambio, es verdad, pero bueno, continúa el Ayuntamiento de Barcelona, el nuevo que hay, bueno, la nueva Concejalía de Memoria continúa igual, no hay ningún problema. Y es una herramienta pedagógica que quiso potenciar la dimensión comunitaria y educativa de la práctica memorial, mediante actuaciones propias de lo que llamamos el proyecto de APS, Aprendizaje y Servicio. Aprendizaje y servicio comunitario, además de convertirse en una escuela viva de los principios y valores antifascistas. Pero lo que es muy importante es esto que estoy diciendo del APS, Aprendizaje y Servicio Comunitario. Bien, los alumnos, ya es un proyecto que participan y se hace una convocatoria en la cual participan, se apuntan diversos institutos de Barcelona públicos, hay unos baremos, según la memoria que cada uno de ellos presenta, pues bueno, se les otorga a unos y a otros, porque cada año tenemos la posibilidad de unas Stolperstein, no podemos poner las 1000 de golpe, ni tenemos ni tantos estudiantes, ni tantos institutos, ni la posibilidad de atender a todo el mundo. Bueno, los alumnos, a partir de esta metodología, se cogen una serie de institutos. El primer año fueron 3, como prueba piloto, que estudiaron 3 deportados, 3 Stolperstein. El año pasado fueron 9 institutos con 12 Stolperstein, y este año son 5 institutos con 10 Stolperstein. Bien, y todo a través de este proyecto de APS, de Aprendizaje y Servicio, que consiste en conocer la historia desde una perspectiva general a una concreta. Se establece el contexto histórico de Europa, los campos de concentración, los colectivos que fueron a parar a los campos de concentración o a los campos de exterminio, etcétera, etcétera. La historia como primera persona, cómo se investiga la historia, las fuentes documentales, sesiones en los archivos, importante, sesión y es obligatorio que cada uno de estos institutos venga a la asociación, a la sede de Amical de Mauthausen en Barcelona, en la cual hay los archivos. Allí ven la biblioteca con miles de ejemplares sobre deportación, sobre holocausto, ven los archivos, que hay miles de carpetas archivadas de cada uno de estos deportados, los cerca de 10.000 deportados republicanos y republicanas españolas, en la cual ven que hay papel, abren, no tocan, abren, se les enseña cada archivo, evidentemente del que ellos están trabajando, y además tenemos una sala de reunión, les sentamos, les explicamos cosas, y aparte tenemos una carpeta con copias de algunos de estos archivos, y entonces se les reparte. Se les van viendo las fichas, los archivos, estas copias, comentan, nos preguntan, hablan. Y es muy importante, por ejemplo, una cosa que les impresiona mucho, una de las copias que les enseñamos, que es la copia de la ficha de detención por parte de la Gestapo de Constanza Martínez. Y entonces se quedan impresionados con la cara por delante, la cara de lado, etcétera, etcétera. Bueno, documentos del gobierno francés, de la Cruz Roja Internacional, muchas y muchas y muchas cosas, bueno, bastantes cosas, y los vamos documentando, los vamos explicando, etcétera, etcétera. Esto, aparte de algún libro, digamos, cosas que también objetos que tenemos de deportados, que están depositados, etcétera, etcétera, etcétera. Y también dentro de la APS, una parte muy importante, y luego hablo, es la cuestión de las familias de los deportados. Las familias de los deportados. Y después los estudios de unas biografías concretas, que son estos deportados que después se pondrán la Stolperstein, y también de una forma transversal, el estudio en el instituto. Esto lo llevan todos los profesores, asesoramos si hace falta, los profesores, y lo llevan
ellos, pero puede ser de una forma transversal. Ya sabemos que a veces en un instituto, pues bueno, quiere participar y participa los del departamento de educación visual y plástica, pero en cambio los de matemáticas no quieren participar, o al revés, o los de, a veces, normalmente, los de catalán, departamento de catalán, de lengua catalana, castellana. Muchas veces yo, por ejemplo, he tenido una gran ayuda del departamento de inglés, muy interesados y que hacían clases en inglés y que hacían mucho trabajo en inglés transversalmente sobre el tema y sobre otras cosas. También, como antes he oído decir por aquí, genial, digamos, para entender también ciertas cosas, la represión y el adoctrinamiento, por ejemplo, desde las clases de matemáticas. Y aquí podemos y utilizamos, y por ejemplo podemos desde nosotros, desde Amical y yo mismo, puedo llevar problemas de la escuela nazi de los años 35, 36, 37, problemas de matemáticas, y que los hagan. Y no es tan importante que lo hagan, sino que vean, digamos, este adoctrinamiento. Bien, se ha de destacar que también, evidentemente, desde el punto de vista artístico, de historia del arte, documentales, películas, etcétera, etcétera. Se ha de destacar el acompañamiento en todo momento, en todo el proyecto educativo por parte de Amical de Mauthausen, haciendo conferencias, poniendo en contacto a familiares. No siempre los hay en algunos casos que no ha habido familiares, pero hemos suplido estas cuestiones. Por ejemplo, en Barcelona hemos sido pioneros, sobre todo en la primera Stolperstein, que se ha puesto a una mujer de origen judío. Evidentemente toda la familia, o parte, casi toda la familia fue asesinada. Evidentemente no podía venir ningún superviviente, ningún familiar, aunque hay algún familiar muy lejano que vive en Francia, pero a pesar de todas las que se implicó la alcaldesa de París, la Ana Hidalgo, para localizarlo, no la pudimos localizar, pero tuvimos la suerte, bueno, tenemos a nuestro lado también que colabora con nosotros la comunidad, una parte de la comunidad judía progresista, Beth Shalom, con Hayan Gita, y que participó de la cultura judía, participamos, bueno, y fue también a dar conferencias y estableció este vínculo entre la víctima y ellos, ¿no? Bueno, poniendo en contacto a los familiares, participando activamente, porque hacemos participar a estos alumnos en actividades o en actos, como por ejemplo el mes de noviembre próximo, el 9 de noviembre, con la Kristallnacht. El 27 de enero participan en la Plaza Sant Jaume y son, junto con las autoridades, quien abre el acto, alcalde, alcaldesa, conseller de Justicia, y entre medio solo hablan dos personas, aparte de la ceremonia del encendido de las velas y tal, que son alumnos que están participando, y una persona, un rabino de la comunidad judía. Realmente lo hacen súper bien los alumnos de cuarto de ESO, de primero bachillerato. Realmente extraordinariamente bien y con mucho interés. Bien, por lo tanto, participan a lo largo del curso en muchos aspectos, llevados siempre por el profesorado, por el profesorado. Es muy importante dentro de la APS, es el servicio, una vez que han aprendido, que saben, que hacemos estas conferencias, películas, documentales, etcétera, etcétera. Después, si queda tiempo, podré hablar, si me preguntan, o podré hablar de algún caso concreto que verán cómo se queda reflejado en los alumnos y cuál es el interés y la manera que lo hacen. Pero, aparte del aprendizaje, que es muy importante, lo que es más importante, una de las cosas que es importante, una es el recurso con los familiares y otra es el retorno del APS, este aprendizaje y servicio a la comunidad. El servicio o retorno a la sociedad, de aquello que han aprendido, como es la divulgación en el barrio donde está el instituto, por ejemplo, ir a otras instituciones, ir a otro instituto, ir a su mismo instituto y explicar lo que están haciendo, por ejemplo, a los compañeros de segundo de bachillerato. Ir a otro instituto y hacer conferencias. Ellos, los alumnos, ir a instituciones, a centros cívicos, a centros, asociaciones de memoria que hay en el barrio, asociaciones de mujeres, asociaciones o casals de gent gran, asociaciones de gente mayor, centros de día de gente mayor, de jubilados, y hasta residencias de jubilados. Y explican ellos, hablan ellos, su experiencia, retornan a la comunidad
lo que han aprendido y lo que están haciendo. Bueno, hay situaciones, no siempre lo podemos hacer porque hemos intentado de que cada instituto tuviera los deportados que fueran del distrito, del barrio, pero claro, hemos de coger institutos de toda Barcelona, no puede ser que solo... Y hay una cosa, la mayor parte de los deportados era clase obrera. Entonces, ¿dónde vivían la clase obrera? Ciutat Vella, Sants Montjuïc y, en menos, San Martín. Claro, la mayor parte vivían en Ciudad Vieja, Ciutat Vella. Entonces, claro, en el Guinardó sí hay algunos, en las Corts hay algunos, en Sarrià-Sant Gervasi, que es la zona burguesa y tal, puede que sea, hay alguno. Sí, normalmente algún chofer o alguna gente de servicio, alguna persona de servicio de los ricos, ¿no? Pero claro, entonces no podemos hacer que todos estén en el mismo barrio, porque si no solo tendríamos de coger los institutos de Ciutat Vella o de Sants Montjuïc, y esto no puede ser, se va a extender por toda la ciudad. Pero sí que ha habido casos, y es muy curioso, que por ejemplo cuando llegan a casa y lo explican, y si son el deportados del barrio, del distrito, que se han encontrado, o bien cuando han ido a estos centros a explicar, que se han encontrado, en casa o lo que sea, hombre, y vivía en esta calle y lo vais a poner en esta calle, pero sí, es muy cerca. ¿Y quién decís que es? Ibáñez, Francesc Ibáñez, o quién sea. Pero no debe ser familiar de aquel que vivió, ¿no? Y se encuentran en situaciones, se han encontrado y se han dado casos así, que hasta después se implican los padres, los abuelos, etcétera, etcétera. Bien, esto es un acto, bueno, acaba este proyecto, esta devolución a la sociedad, este retorno a la sociedad, con el acto de la colocación de la Stolperstein. El acto de la colocación de Stolperstein en el proyecto Stolperstein Barcelona no es como los demás. No es un acto institucional, sino es un acto diseñado y proyectado por parte totalmente de los alumnos, realizado evidentemente y acompañados por el profesorado. Aquí no interviene ningún político, ni discursos, ni diseñan absolutamente nada. Lo único que se les da por parte del ayuntamiento, pues el soporte, por ejemplo, la Guardia Urbana, si es una calle estrecha que corta el tráfico, el sonido, material, y evidentemente los trabajadores del servicio del distrito, que son los que hacen el agujero, ponen el cemento, etcétera, etcétera. Pero no participa ningún político. Nosotros tampoco participamos, nos tienen en cuenta, por ejemplo, porque este contacto entre familiares, si hay algún familiar, por ejemplo, en uno, ellos ponen con los familiares, hubo un familiar que, bueno, nos pidió que en el momento que ponían la Stolperstein tenía de sonar el himno de Riego. ¿Claro? Y, bueno, los alumnos lo hicieron. Cada instituto lo hace a su manera. Ha habido realmente actuaciones y extraordinarias. Extraordinarias. Pero aunque sean las más sencillas de todas, y si puedo hablaré si me da tiempo, de esta más sencilla, esta actividad, esta actuación de la colocación es maravillosa también, y explicaré por qué. Más tarde. Muy bien. Bueno, solo decir una cosa, que solo es dicho, y alguien, si hay de Barcelona, dirá, hombre, hubo una vez que Ada Colau habló, intervino muy poco, por una cuestión, y lo puedo explicar muy rápidamente, que es en el de Sabatia Morán, esta joven, nacida en Barcelona, de origen judío, la primera piedra, primera Stolperstein que se ponía en todo el Estado español a una mujer de origen, no mujer, pero mujer de origen judío, y venía dado por una cuestión de una investigación, y que lo culminamos después de estar en archivos de diferentes continentes, desde Jerusalén, Yad Vashem, muchos de Francia, Washington, Utah, etcétera, etcétera, y cuando estábamos en Mauthausen, en los actos de conmemoración, nos enviaron, no deja de ser la madre del proyecto, ella en ese momento, nos enviaron una serie de datos que nos faltaba de Sabatia Morán, de esta mujer. Y entonces hizo una pequeña intervención de unos minutos, pero ha sido la única vez y por ese caso concreto. Lo digo por si hay alguien que dice, no, he visto un vídeo o he visto una foto que intervenía. Bueno, lo digo bien claro, así. Pero esto es la culminación. Pero hablamos un poco de todo el proyecto, el transcurso del proyecto. El alumnado
2 minutos. 10. No, pues Pero igual, luego, si hay alguna pregunta, si quieres... Vale. El alumnado hace un proceso de aprendizaje a través del estudio y análisis de hechos históricos, desde lo que he dicho, una perspectiva transversal y el trabajo biográfico, porque hacen la trayectoria vital de cada uno de estos deportados que les toca. Pero creo que uno de los hechos más importantes, la opinión personal, se produce con el encuentro con los familiares. Evidentemente no pueden encontrarse con deportados porque ya no hay deportados vivos. Miembros del Holocausto sí que hay. Judíos del Holocausto quedan aún unos cientos, casi 2000, muy mayores, no en España. Pero deportados republicanos o republicanas no queda ninguno. Y por lo tanto son familiares. Hijos, nietos, sobrinonietos, etc. Y el hecho de que vayan al instituto, que hablen estos familiares, hijos, lo que sean, familiares, que expliquen vivencias, algunas veces vivencias de algún superviviente, otras no sobrevivieron, que les enseñen fotos, que les enseñen recuerdos, que les expliquen cosas familiares. Yo recuerdo, por ejemplo, un señor, Andiver, 90 años, y que explicaba cómo su padre en el año 39 se despidió de él, en su casa, para irse al exilio, y diciendo que él no había hecho, y lo explicaba a los alumnos, que él no había hecho nada malo, pero que si se quedaba en Barcelona lo fusilarían por republicano. Murió en Gusen. Pero esto explicado por su hijo, una persona de 90 años, realmente es una vivencia extraordinaria y que humaniza el relato histórico y lo transforma en un relato entre seres humanos. La empatía que hay entre unos y otros realmente es extraordinaria. Se ha de ver en el momento en el que se hace y se les da como custodia a los alumnos, un mes antes, lo que sea, y que si hay familiares también participan, cómo participan y los van a buscar. Cómo en el acto de la colocación de la Stolperstein, los alumnos, sin decirles nada, los profesores ni nadie, van a buscar a los familiares. Los tienen en cuenta, están allá, pero cómo el cariño y la manera que los trata. Realmente es extraordinario. ¿Por qué? Porque a través de este vínculo, esta experiencia de que los familiares van allí, se establece un vínculo personal que hace mejor lo que sucedió y llegan a experimentar una empatía que intensifica los sentimientos y en ocasiones el deseo de ampliar los conocimientos y las de recordar el relato transmitido y recordarlo para poderlo transmitir a su vez. Yo, con la perspectiva de estos dos cursos y ahora que empezamos el tercero, como responsable del proyecto Stolperstein Barcelona, he de decir que es una opinión personal, subjetiva, que el alumnado consigue con suficiencia los objetivos iniciales. Y también hay una cosa que me gusta resaltar y que me gusta resaltar del proyecto, es la importancia de cómo se trabaja y que al mismo tiempo de cómo se trabaja hace cambiar la mentalidad de nuestros alumnos. No solo la mentalidad de que después de hacer esto, no todos evidentemente, pero una parte importante, tolerantes, entender la diferencia, etcétera, etcétera. También desde la perspectiva como profesores, algunos que estáis aquí como profesores, hay la perspectiva, siempre hay aquella idea de muchos alumnos que la historia es un rollo, que viene un tío aquí o una profesora, nos mete el rollo, nos enteramos de nada, pero luego, bueno, 2 días empollando, memorizando y sacamos el examen y ya está. No, durante el proyecto se dan cuenta de la importancia de trabajar la memoria y poderla compartir con la comunidad. Y se dan cuenta también de esta humanización del relato histórico y que es un relato entre seres humanos. Se dan cuenta también de lo que sucedió, de que en un continente, en el centro de un continente civilizado, se produjo una situación inimaginable en el que se puso en marcha un proceso de localizar, aislar, deshumanizar, concentrar y también asesinar a todos los miembros de diversas comunidades, de más de un grupo étnico. Por lo tanto, toman conciencia de todo esto. Yo creo que, bueno,
actualmente creo que es un proyecto positivo, es un proyecto que se toman pero muy dentro de ellos los alumnos que participan positivamente, y creo que, como he dicho antes, aunque sea subjetivo, creo que se consiguen los objetivos que habíamos puesto al inicio. ¿Bien? Bueno, he sido muy rápido, me podría extender muchísimo más, pero bueno, tenemos el tiempo justo. ¿Alguna pregunta? Y decir alguna de las cosas que he dicho, una cosa, de que algunas cosas no lo hacen tan bien, y por ejemplo, bueno, no, también el discurso que hacen no está, porque tienden mucho a hacer como un discurso institucionalizado. Hay otros que no, que hacen un acto de colocación extraordinario, otros más sencillo. Pero no sé si aquí en la comunidad, en Ávila, por ejemplo, tenéis, supongo, no sé cómo se llaman, CFA, Centros de Formación de Adultos. Vale, los centros de formación de adultos normalmente son, al menos los que he conocido y los que fui, son personas que han fracasado en el bachillerato, sobre todo en la ESO, en otras cosas, tal, y bueno, les cuesta mucho por muchos problemas. Primero, por dificultades socioeconómicas, son mayoritariamente, al menos allí, son personas, alumnos, chicos y chicas hijos o que son inmigrantes, y por lo tanto están un poco perdidos. Bueno, el año pasado se puso una Stolperstein, la trabajaron un centro de formación de adultos. Trabajaron la Stolperstein y la trayectoria vital de Carlos Gray. Carlos Gray fue el negro de Mauthausen. Carlos Gray, de familia guineana, de colonia española guineana, vivía en Barcelona y en familia muy modesta, pero llegó a cursar el primero de medicina. Cuando estalló la guerra, dejó los estudios y se fue al frente. Del frente se fue a parar a los campos de Argelès. De Argelès, por uno de los caminos, los diferentes caminos, le llevaron a la deportación en Mauthausen, y se le conoce como el negro de Mauthausen. En este centro de formación de adultos había alumnos de todos tipos, desde catalanes, mallorquines, andaluces, latinoamericanos, africanos, etcétera, etcétera, árabes, etcétera, etcétera. Bueno, dices, el primer día va a ser difícil trabajar con ellos. Pues bueno, se tomaron el proyecto como un proyecto propio. Tuvimos la suerte, hay un documental de Carlos Gray, por parte del director de cine, el Enric Rivas, y les pasamos el documental, y vino Enric Rivas como director del documental y director de cine a explicarles cómo había montado con un documental Carlos ya no vivía, sino con toda la familia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa, la de Rivas y mía? Que cuando llegamos al centro para visionar la película, el documental que les íbamos a poner, habían estado en todos los centros, había personas mayores del centro de día de jubilados, de un geriátrico, del centro cívico, de la asociación de memoria. Se habían preocupado ellos de llevarlo a cabo. Ellos. Cuando pusimos la Stolperstein, vinieron todo el centro de forma, no solo ellos, sino todo el centro. Todo. Hicieron un discurso, bueno, justito, bien, normal. Pude tener la suerte, porque además lo conozco, a un familiar de Carlos Gray, a Sergio Davis, también negro, y entonces, bueno, la ilusión, el acompañamiento que tuvieron y cómo participaron, se hicieron con Sergio, el familiar, el sobrino nieto de Carlos Gray, ya era una parte de ellos. Y bueno, fue realmente, quiero decir que a veces no es simplemente unos alumnos súper brillantes, sino que lo que es importante es que hayan alumnos que a lo mejor les cuesta seguir y que este proyecto como que lo trabajan, esto desde el relato personal, esta historia personal, digamos, esta humanización, esta empatía, les hace que se enganchen a un proyecto, que empiecen a estudiar, que empiecen a trabajar y que aparte entiendan muchas de las cosas que suceden en la sociedad actual a través de cosas anteriores. No tengo tiempo. Vale. Bueno.
Si alguien muy rápidamente quiere intervenir. Un comentario rápido solo. Yo trabajo en Cienpozuelos, en Madrid, y en la puerta del ayuntamiento hay una piedra. Y el nombre está en un listado. En Europa hay más de 100.000. Ah, una cosa, perdón. Sí, me olvidaba. Estos 5 minutos. Tengo un listado aquí de los deportados de Ávila y de la provincia de Ávila a los campos de deportación. Es una lista de hace una serie de años. Puede haber alguna rectificación o se puede haber añadido alguna persona que a través de la investigación se haya podido poner. Yo lo doy, lo reparto a quien quiera. Es para ideas, para poderlos trabajar, y si a alguien le interesa para vuestros institutos. Para ¿no? vuestros institutos. En la web de Amical de Mauthausen tenéis lo que es la red Nunca Más y tenéis todos los recursos, exposiciones, etcétera. Miles, entre libros, películas, poemas, poesía, música, tenéis cantidad y cantidad y cantidad de material.